En el fútbol mexicano hemos visto gran cantidad de jugadores pasar por nuestra liga, pero cuando se van les perdemos la pista y no sabemos qué fue de su carrera. Así que en este video vamos a repasar 20 exjugadores de la Liga MX que creías que estaban retirados pero siguen jugando. Comenzamos con Yoshimar Yotun. El peruano debutó en 2008 con el José Gálvez de su país, pronto destacó en Sporting Cristal, lo que lo llevó al Vasco da Gama y después al Malmo de Suecia. Jugó en el Orlando City del MLS 2017-2018 y poco después de disputar su primer y único mundial con la selección de Perú, Cruz Azul lo fichó por $3.5 millones. Con la máquina disputó 100 partidos, anotó 8 goles, dio 15 asistencias y fue pieza clave para romper la sequía con el título de liga en 2021. A principios de 2022 dejó México y regresó al Sporting Cristal de Perú, equipo donde milita actualmente. A sus 35 años, Yotun es el capitán y referente del Sporting Cristal, además de que sigue siendo seleccionado peruano. Fidel Martínez comenzó su carrera en el Deportivo Quito, ahí fue campeón, lo que llamó la atención de los Xolos de Tijuana, que lo trajeron a México en 2012. Con el equipo de la frontera tuvo un impacto inmediato al ser pieza clave para ganar el título de Liga MX en su primer torneo. En 2014 se fue a Leones Negros, en 2015 a Pumas y en 2017 al Atlas. Al irse de México jugó en Peñarol de Uruguay, después en el Barcelona de Guayaquil, donde fue campeón de goleo de la Copa Libertadores 2020. Tuvo un breve paso por China con el Shanghái Shenhua y en 2021 regresó a Xolos. Esa segunda etapa no fue muy buena, su último equipo en México fue Querétaro, donde tampoco levantó. Regresó a Ecuador en 2022, primero nuevamente con el Barcelona de Guayaquil y después en el Nacional. En 2025 se fue al Sport Boys de Perú, pero apenas duró un semestre ahí, y para este 2026 el delantero de 35 años fue fichado por el Atlético FC de la segunda división de Ecuador. Otro que sigue jugando es Eduardo Vargas, quien por años fue el delantero de la selección chilena. Con 45 goles es el segundo máximo goleador de su selección. Jugó el Mundial de 2014 y fue campeón de las Copas América de 2015 y 2016. Su carrera a nivel clubes no fue tan exitosa. Comenzó jugando en el Cobreloa y en la U de Chile, donde sí le fue bien, pero después pasó sin éxito por el Napoli, Gremio, Valencia, Winspar Rangers y Hoffenheim, hasta que en 2017 llegó a México al ser fichado por Tigres. Con los universitarios tuvo un buen desempeño, disputó 153 partidos, anotó 42 goles y ganó 2 Ligas MX. En 2020 dejó el fútbol mexicano para fichar por el Atlético Mineiro de Brasil. Luego en 2025 se fue al Nacional de Uruguay, pero ese mismo año regresó a Chile con el Audax italiano y finalmente este 2026 se dio su tan ansiado regreso al U de Chile, donde a sus 36 años ya se estrenó como goleador en esta segunda etapa en el equipo. Edgar Méndez se formó en las inferiores del Real Madrid, pero nunca tuvo oportunidades reales en el primer equipo. Esto le hizo probar suerte por varios equipos de España, la mayoría de segunda división como el Tenerife, Almería, Granada y Alavés. Cruz Azul pagó $5 millones por él en 2017. El extremo español tuvo destellos de calidad, pero nunca hizo que valieran la pena los 5 millones que Cruz Azul pagó por él. Se fue en enero de 2020 habiendo marcado 16 goles y ganado una Copa MX y una Supercopa. Regresó al Deportivo Alavés, pero no tardó en volver a México. En 2022 Necaxa lo fichó y jugó con los Rayos por 2 años, en los que hizo 12 goles. En 2024 se fue al Bengaluru de la India y desde 2025 juega en el Prachuap de la primera división de Tailandia. Ahí a sus 36 años es la figura del equipo. Enrique Triverio comenzó su carrera en equipos del ascenso argentino, como Unión San Chuales y Juventud Antoniana, pero fue su gran nivel en Unión Santa Fe lo que hizo que el Toluca lo trajera a México en 2015. Perteneció a los Diablos Rojos de 2015 a 2021, aunque fue cedido en 2017 a Racing y en 2019 al Querétaro, donde fracasó al hacer solo 4 goles en 24 partidos. En total anotó 41 goles en 133 partidos con el Toluca y no pudo levantar títulos. Al dejar México se fue a Huracán de Argentina. En 2022 fichó por The Strongest de Bolivia, donde fue goleador llegando a marcar 65 goles. En 2025 cambió de equipo pero no de país, se mantiene en Bolivia, pero ahora con el Always Ready. A sus 37 años Triverio la rompe en el fútbol boliviano. Otro que sigue en activo es el delantero argentino Franco Jara. Jara aterrizó en México en 2015 tras un largo recorrido por equipos argentinos, además del Benfica, Granada y Olympiacos en Europa. Con los usos del argentino se volvió una máquina de hacer goles, logrando 83 anotaciones que lo consagran como el máximo goleador histórico de la institución. En su paso por los Tuzos logró levantar un título de liga y una Conca Champions. En 2020 decidió probar suerte en la MLS con el FC Dallas y más tarde en 2023 regresó a su país para vestir la camiseta de Belgrano de Córdoba, donde a pesar de su edad fue goleador del equipo. En diciembre de 2025 no llegó a un acuerdo de renovación y firmó con Instituto, también de la primera división de Argentina. Ahí Jara juega a sus ya 36 años.
Carlos Izquierdos comenzó su carrera jugando en Lanús, el equipo de sus amores en Argentina. Luego de romperla por varios años, en 2014 salió de su país para ser el defensa de Santos. Los laguneros lo compraron por $2,5 millones y no se arrepintieron para nada. Al contrario, Izquierdos rápidamente se transformó en una muralla y en el capitán que levantó 2 títulos de liga y una Copa MX. En 2018, tras ganar su segunda liga, Boca Juniors lo compró por poco más de $5 millones. Jugó ahí por 4 años en un gran nivel. Luego de 2022 a 2024 jugó por primera vez en Europa con el Sporting de Gijón de la segunda división española, hasta que en 2024 decidió que era momento de regresar a Lanús. Con 37 años, el central argentino es el líder de la saga en Lanús y el capitán del equipo. En 2025 se proclamó campeón de la Copa Sudamericana. Milton Caraglio llegó al fútbol mexicano en 2016 luego de haber jugado en equipos de Argentina, Estados Unidos, Italia y Chile. Quien lo trajo a México fue Dorados cuando se encontraban en primera división. Anotó 8 goles en su único torneo. Tras el descenso se fue a Tijuana, luego jugó en el Atlas y en 2018 Cruz Azul lo compró en poco más de $6 millones. En la máquina fue de más a menos. Sus primeros torneos fueron buenos, pero los últimos lamentables. Se fue con 25 goles en 74 partidos. En 2021 tuvo una segunda etapa con el Atlas y ese mismo año regresó a Rosario Central, su primer equipo, aunque ahí fracasó haciendo apenas 2 goles en año y medio. Luego jugó en la segunda división de Chile con el San Luis de Quillota, en la segunda división de México con Venados de Mérida, donde solo anotó un gol en 16 partidos. Desde 2023 el tanque juega en Central Córdoba de Rosario, equipo de la cuarta división de Argentina. El delantero tiene ya 37 años. Cristian Menéndez llegó a México en 2017 tras haber brillado en Atlético Tucumán de Argentina. El polaco, como se le conoce, fue fichado por Veracruz para que los ayude a mantener la permanencia. Menéndez fue el delantero de los Tiburones en sus últimos 2 años y medio de vida, aunque solo pudo hacer 15 goles en 78 partidos. Al desaparecer Veracruz, tuvo un paso fugaz por el Puebla, solo jugó 7 partidos y anotó 2 goles. Al salir de México en 2020, decidió buscar nuevos retos en el fútbol de Chile con el Everton de Viña. Luego de 2021 a 2023 jugó de nueva cuenta en Atlético Tucumán y desde 2024 juega en Gimnasia de Jujuy de la segunda división de Argentina. A sus 37 años es el delantero titular. En todo 2025 solo hizo 7 goles en 30 partidos. Ángel Mena es otro que aún no cuelga los botines. Su carrera comenzó en el Emelec de su país, donde la rompió, ganó 3 ligas y fue incluido en el 11 ideal de la Liga Ecuatoriana por 4 años consecutivos. Por ello Cruz Azul lo compró en $3 millones, pero con la máquina fracasó. 2 años en los que no pudo cumplir las expectativas, pero fue en León donde alcanzó su máximo esplendor. Con la Fiera, el ángel de gol se convirtió en un terror para los defensas, fue campeón de goleo y pieza clave en el título de Liga en 2020, además de que también ganó una Leagues Cup y una Conca Champions. En total, el extremo derecho marcó 80 goles y dio 47 asistencias en 208 partidos con la Fiera. En 2024 dejó León y se fue a Pachuca, pero en su único semestre solo jugó 10 partidos y no anotó ni asistió. Ya no hubo equipo mexicano interesado en él y regresó a su país para jugar en el Orense de la primera división. Ahí es el capitán y anotó 5 goles en el último año. En sus primeros años de carrera, Germán Cano jugó en el fútbol de Argentina, Paraguay y Colombia. Con el Independiente de Medellín fue 2 veces campeón de goleo de la Liga Colombiana. Con ese cartel llegó al fútbol mexicano. Pachuca lo fichó, pero Cano solo pudo anotar 5 goles en un año. Lo mandaron a León y él le fue un poquito mejor, 13 goles en año y medio, pero siguió sin ser el delantero que se esperaba. En 2018 regresó al Independiente de Medellín y ganó otros 4 títulos de goleo en la Liga Colombiana. Se fue en 2020 a Brasil para jugar con el Vasco da Gama. La rompió con 43 goles en 2 años y en 2022 fue transferido al Fluminense. Ahí fue campeón de goleo de la Liga Brasileña en 2022 y de la Copa Libertadores en 2023, colaborando para que el Flu gane su primer Libertadores. Este año también fue nombrado mejor jugador de América. Los años ya pesan y el argentino ha bajado su cuota goleadora. A sus 38 años se mantiene en Fluminense, un delantero letal en Sudamérica, pero que en México solo pudo anotar 21 goles. Ariel Nahuel Pan, su andar por México comenzó en 2013 con Pumas. El delantero argentino llegó procedente de la Liga de Quito de Ecuador, donde era goleador, pero con Pumas no logró explotar. Fue en Pachuca donde encontró su mejor versión, ganando un título de Liga en 2016, y en total en su paso por los Usos logró hacer 28 goles en 60 partidos. Su instancia en Pachuca solo duró 2 años, volvió a Sudamérica, pero al poco tiempo regresó a México, jugó en Tijuana, luego en Querétaro. En 2020 se fue al Peñarol de Uruguay, regresó a México por tercera vez en 2022, nuevamente para jugar en Querétaro y después en Mazatlán. Tras un pésimo torneo con los Cañoneros donde solo pudo hacer un gol, Nahuel Pan se fue definitivamente de México. Fue el goleador del Wilstermann de Bolivia, después jugó en el fútbol de Indonesia y desde mediados del año pasado, a sus 38 años, jugó en el Santa Cruz de la cuarta división de Brasil, aunque ahí no le ha ido nada bien.
Víctor Ignacio Malcorra desembarcó en México en 2016 para jugar en Tijuana, tuvo un desempeño aceptable que le hizo ser fichado por Pumas en 2018, sin embargo su instancia en Pumas fue irregular, su tercer equipo mexicano fue Atlas de 2020 a 2021, pero ahí tampoco pudo destacar, se fue de México en 2021, 5 años en los que jugó en 3 equipos, disputó un total de 199 partidos, anotó 19 goles, dio 29 asistencias y se fue sin títulos. Tras su salida de la Liga MX volvió a su país y por increíble que parezca se transformó en uno de los mejores jugadores de la Liga Argentina, primero en Lanús y después en Rosario Central donde fue ídolo, levantó la Copa de la Liga en 2023 y en 2025 junto con Di María, comandó a Rosario Central a ganar la Liga Argentina, para este 2026 dejó Rosario y se fue un grande de Argentina, Independiente de Avellaneda, con 38 años Malcorra sigue destacando en el fútbol argentino. Los primeros equipos de Avilés Hurtado fueron de Colombia, América de Cali y Atlético Nacional. En 2013 llegó a México sin saber que ese sería su país por más de 10 años. Avilés jugó en Pachuca, después en Jaguares y fue en Tijuana donde empezó a dar de qué hablar. Su espectacular nivel lo llevó a Monterrey en 2017 en una transferencia de poco más de $7 millones y aunque con Rayados ganó una liga, 2 copas y 2 Conca Champions, cargó por mucho tiempo con la sombra de un penal fallado en la final regia. Tuvo un segundo aire con los Tuzos donde volvió a ser campeón de liga en 2022 y su último equipo en México fueron los Bravos de Juárez. En 2025 el colombiano decidió cerrar su ciclo en el fútbol mexicano después de más de una década y regresar a su país para vestir los colores del Deportivo Cali. Desde su llegada al equipo se ha convertido en una de las figuras del fútbol colombiano, es capitán y titular y ha hecho 7 goles en 23 partidos, figura del fútbol colombiano a sus 38 años. Marcelo Díaz fue parte de aquella histórica selección chilena bicampeona de América, siendo el mediocampista de contención titular, debutó en la U de Chile y dio el salto a Europa en 2012, pasando por equipos como el Basel de Suiza, el Hamburgo de Alemania y el Celta de Vigo en España. Fue en 2017 cuando Pumas lo trajo a México. Con los Pumas, Díaz jugó en un gran nivel, aunque su instancia fue corta y apenas jugó un total de 33 partidos en los que hizo 4 goles. En 2018 se fue a Racing de Argentina, donde fue ídolo y campeón de liga. Luego de 2021 a 2022 jugó en Libertad de Paraguay, regresó a Chile en 2023 con el Audax italiano, y en 2024 volvió a donde todo empezó, la U de Chile. Díaz tiene 39 años, es capitán y titular del equipo. Otro que sigue jugando es el portero uruguayo Sebastián Sosa, forjado en la cantera de Peñarol y con un recorrido en clubes como Boca Juniors y Vélez Sarsfield. Sosa fue fichado en 2015 por Pachuca. Al no poder quitarle el puesto al Conejo Pérez, Pachuca lo cedió a Rosario Central en 2016 y a Morelia en 2017. Ahí se consolidó, fue el portero de Monarcas por 3 años. Tras la mudanza a Mazatlán, solo jugó un semestre con los Cañoneros y en 2020 fue fichado por Independiente de Argentina. Ahí tuvo un nivelazo que le hizo ir al Mundial de Qatar 2022 como tercer portero de la selección uruguaya. Pumas lo fichó en 2023, pero su nivel no fue bueno, por lo que tras solo 5 meses salió del equipo y volvió a Morelia, esta vez en la Liga de Expansión. Luego jugó de nueva cuenta en Vélez, en Deportivo Maipú de la segunda división de Argentina, y desde enero de 2025 es el portero titular y capitán del Club Juventud de Uruguay, donde a sus 39 años juega Copa Libertadores. Hugo Rodallega llegó a la Liga MX en 2006 como una de las mayores promesas de Colombia. Con Monterrey y con el Atlas dio destellos de su calidad, pero fue en Necaxa donde explotó su capacidad goleadora, logrando 25 anotaciones que lo catapultaron directamente a la Premier League de Inglaterra. Estuvo allá con el Wigan y con el Fulham, luego jugó en Turquía con el Akhisar, el Trabzonspor y el Denizlispor. De 2021 a 2022 jugó en el Bahía de Brasil. En enero de 2023 regresó a Colombia con Independiente Santa Fe. Rodallega vive su 4º año en el club, ya tiene 40 años pero sigue siendo titular, capitán y goleador, pues logró hacer 25 goles en el último año. Hace 20 años debutó Teófilo Gutiérrez, además de Colombia, jugó en Turquía y Argentina antes de llegar a México para reforzar a Cruz Azul en el Clausura 2013. El colombiano fue parte de ese Cruz Azul que ganó la Copa MX y perdió la final de liga contra el América, incluso anotó el único gol de Cruz Azul en la final de vuelta. Se fue de la máquina tras un solo semestre y con 9 goles en 28 partidos. Al salir de Cruz Azul jugó en River Plate, en 2014 fue el delantero titular de la selección colombiana en el Mundial y anotó un gol ante Grecia. En 2015 se marchó al Sporting de Lisboa, en 2016 a Rosario Central, jugó de 2017 a 2021 en Junior, club en el que ya había jugado de 2007 a 2010, luego probó suerte en Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Real Cartagena de la segunda división colombiana. Cuando parecía que se retiraría, en 2025 regresó de nuevo a Junior. Ahí Teófilo es una leyenda, actualmente tiene 40 años, no es titular, pero suele entrar de cambio. Otro veterano que la sigue rompiendo en el fútbol colombiano es Dairo Moreno. Cuando Tijuana ascendió en 2011, lo ficharon para que sea su estrella. Solo estuvo un torneo en el que hizo 5 goles, lo cedieron en 2012 al Once Caldas y al Junior, y en 2013 a Millonarios. Volvió a Tijuana en 2014 y fue el goleador de los Xolos hasta 2016. Fue campeón de goleo en el Apertura 2016 y en total entre sus 2 etapas en el club, anotó 50 goles que le hacen ser el segundo máximo goleador histórico. En 2017 se fue a Atlético Nacional, en 2019 a Talleres de Córdoba, en 2020 a Once Caldas, en 2021 a Oriente Petrolero de Bolivia,
Valdivia, en 2022 al Atlético Bucaramanga y en 2023 volvió al Once Caldas, el club en el que debutó para vivir una sexta etapa en el equipo. Hasta la fecha y sigue, es el goleador y capitán del Once Caldas. En 2025 anotó 29 goles y fue campeón de goleo de la Copa Sudamericana. Su gran nivel hizo que a finales de 2025 volviera a la selección colombiana con ya 40 años, quizá se alcance a meter entre los convocados para el Mundial. Finalmente terminamos con Carlos Sánchez, mediocampista uruguayo que tuvo su primera experiencia en México con el Puebla, cuando llegó cedido por River Plate en 2013. En su año en Puebla, disputó 27 partidos y anotó 6 goles. Cuando volvió a River Plate, fue parte del equipo que ganó la Copa Libertadores 2015, incluso le anotó un gol a Tigres en la final. Tras ser nombrado futbolista del año en Sudamérica en 2015, en 2016 Monterrey lo trajo de vuelta a México, jugó por 2 años y medio en Rayados, llegó a disputar 106 partidos en los que anotó 23 goles y dio 25 asistencias. No ganó ligas, pero sí una Copa MX. En 2018, luego de haber jugado su primer y único mundial con Uruguay, el Santos de Brasil lo compró y ese fue su equipo hasta 2022. Luego en 2023 regresó a Uruguay, jugó en Peñarol y desde 2024 juega en la segunda división uruguaya, primero con el Uruguay FC y desde 2025 en Rentistas, donde a sus 41 años es la figura y capitán del equipo. Esto es todo por el video de hoy. Comenta quién te gustaría ver de vuelta en el fútbol mexicano. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.